Hola, gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos una vez más a un espacio de análisis. En días pasados conversamos con el licenciado Luis Díaz Mirón, ex rector de la Escuela Libre de Derecho, acerca de la situación actual de la subcontratación, del outsourcing en México. En las siguientes sesiones vamos a platicar con él de otro tema que nos parece fundamental. Él ha sido presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, ¿cómo queda el derecho mexicano? ¿Cómo quedan los derechos de los trabajadores mexicanos luego de la entrada en vigor del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC? Luis, bienvenido a bordo otra vez. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a los amigos y amigas de Voces Críticas. Es para mí un placer saludarlos, darles las buenos días, decirles que estoy muy agradecido por estas charlas, así les hemos denominado, y hoy sobre este tema del mundo del derecho laboral y el TEMEC. Y efectivamente, bien dices, ¿cómo quedarían los derechos de nosotros, los trabajadores mexicanos, ante la entrada en vigor y ante los lineamientos del Tratado de Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y el Canadá? Así que Pues a tus órdenes. ¿En qué mejoraron y en qué no? Si es que empeoraron, no lo sabemos, por eso recurrimos a ti. Yo diría que los derechos han venido consistentemente y progresivamente, como dice la Corte, mejorando. Sí. Déjame hacer un pequeño contexto, y para que el público nos vaya entendiendo un poco. El último Tratado de Libre Comercio que firmamos, un tratado muy importante que lo firmó el presidente Salinas de Gortari, 1994. El Tratado de Libre Comercio de 1994, que tenía un apartado laboral, pero que era un apartado laboral que no tenía, llamámosle así, literalmente, muelas ni dientes. Era una ratificación de que México, Estados Unidos y Canadá iban a cumplir las líneas y las reglamentaciones de las leyes laborales, y en aquel entonces se puso énfasis también a las leyes en naturaleza ambiental. Pasó aquello, vinieron efectivamente muchas y muy variadas y muy importantes inversiones. Terminan los 90, vienen los 2000, vienen las presiones, viene el gobierno del presidente Fox, el gobierno del presidente Calderón, y curiosamente viene en el gobierno del presidente Peña Nieto, vienen las primeras novedades en relación con la firma de lo que se iba a considerar un tratado transpacífico, el famoso TPP, que finalmente no se llevó a cabo y que se decidió en aquel entonces caminar por un método parecido al que tuvimos con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y el Canadá. ¿Cuál es el antecedente importante en relación con la progresividad y mejora de los derechos? Uno, la gran reforma, Jorge, constitucional de febrero del 2017, que cambia en la Constitución política, en el 123, todo un paradigma novedoso en lo que son los derechos de los trabajadores. Uno, un paradigma súper importante en relación con la conciliación. Por primera vez en 100 años, la conciliación aparece en la Constitución como en el 123, los derechos de los trabajadores, como una obligación. Antes de ir a cualquier juicio, se nos obliga a los trabajadores y patrones ir a una etapa conciliatoria. Dos, derivado de la etapa conciliatoria, un nuevo sistema de justicia laboral. En aquel entonces ya se decretó, ojo,
la terminación del sistema juntas de conciliación y arbitraje con el advenimiento de los tribunales laborales. Las juntas pertenecían al Poder Ejecutivo, los tribunales laborales van a pertenecer al Poder Judicial, tanto federal como local. Y tres, una cosa también muy importante en el respeto de los derechos. En materia de derechos colectivos, una democracia sindical, contratos colectivos legítimos, abiertos, transparentes, con voto personal libre y secreto. Esos fueron los 3 puntos novedosísimos que se vino. Pero ¿cuáles eran los puntos transversales que movían esa reforma? Un rediseño muy importante del sistema de justicia. Muchos años tuvimos de inactividad legislativa en materia laboral en México. Muchos años. Y una cosa muy importante, presión externa. Presión de nuestros socios comerciales, los americanos y los canadienses, básicamente, y una presión muy importante que a veces no se quiere entender, pero es la presión de la Organización Internacional del Trabajo. Estábamos siendo nosotros, como mexicanos, en lo que fueron los periodos 2010 al 2020, estábamos siendo vistos como un país que no respetaba básicamente los derechos colectivos de la gente. Colectivos. Se criticaba el sistema mexicano de un sindicalismo pacífico, un sindicalismo amistoso, un sindicalismo que se le llamaba de protección. ¿Ok? Y con eso te llevo un tema también muy importante en relación con las fechas. Ojo, ya te dije, 24 de febrero del 17, reforma constitucional. Julio del 18, ¿qué tuvimos en nuestro país? Elección presidencial. Sale ganador el presidente López Obrador. 3, se firma el tratado, el famoso TEMEC, el 30 de noviembre del 18, todavía lo firmó el presidente Peña Nieto. El 1 de diciembre del 18 toma posesión el presidente López Obrador. El 1 de mayo del 19 se reforma la Ley Federal del Trabajo, retomando lo que ya te platiqué de la reforma constitucional de febrero del 17. El 12 de diciembre del 19 ratifica México, Congreso, el Senado de la República y el presidente de la República, López Obrador, ratifica el TEMEC. ¿En qué consiste, en esencia, diríamos, los derechos y beneficios que hay desde el punto de vista laboral en el TEMEC? Reconozcamos que el TEMEC es un tratado de libre comercio. Ojo, no se nos olvide, es un tratado de libre comercio que lo que pretende es proveer un mejor modelo de comercio en los 3 países. Y en paralelo hay líneas transversales en donde se habla de respetar el Estado de Derecho. Y como líneas espectaculares en el respeto del Estado de Derecho, en el TEMEC tenemos en materia, por ejemplo, de derechos, ojo, de derechos individuales, obviamente el tener un derecho, un clima laboral, un ambiente laboral más decente, ojo, lo que es el trabajo decente, trabajo limpio, el respeto a los derechos individuales, el respeto a los derechos de no trabajo infantil, el respeto a los derechos irrestrictos de las mujeres, todo eso a nivel transversal, ¿ok? Y en materia colectiva, básicamente hay un anexo 23, ojo, 23 al TEMEC, que lo que te pide es que respetemos los derechos colectivos, Jorge, colectivos, en materia de sindicalización abierta, para que la gente quiera o no sindicalizarse en congruencia con los lineamientos internacionales y hoy básicamente con los acuerdos internacionales derivados de
la Organización Internacional del Trabajo, el famoso Convenio 98, que te da oportunidad a los trabajadores de sindicalizarse o no, así con absoluta y tajante libertad, cosa que también ya lo había recogido la Constitución, Jorge, y ya lo había recogido la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y son de los puntos centrales que el TEMEC recoge. ¿Para qué? Para evitar desviaciones tanto en los derechos de los individuales a favor de los trabajadores, pero básicamente algo que les preocupa mucho a los Estados Unidos y a Canadá es que no hagamos un dumping laboral y que, derivado del dumping laboral, no tengamos contratos también o un sindicalismo a modo. Y por lo tanto se está vigilando mucho lo que es un sindicalismo democrático, abierto, corporativo, con voto personal libre y secreto, y que básicamente nazca de la voluntad de los trabajadores para poder sindicalizarse o no. Esos son los puntos centrales que tiene obviamente hoy el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en relación con los puntos laborales, y tiene en su anexo 23, sí, una cantidad muy importante de normativas para darle seguimiento. Lo que no tenía el Tratado de Libre Comercio en el 94, hoy el TEMEC sí lo tiene. Tiene dientes y muy fuertes. ¿Por qué? Porque la sanción más importante que hay es la imposición de, a la parte, al Estado, más que a las empresas, o sea, al Estado que no cumple los derechos laborales, se le imponen medidas arancelarias fuertes, que eso va a cae en las determinadas ramas de las industrias, súper importante, y eso obviamente a la industria mexicana no es importante, o sea, no le es muy trascendente no caer en este tipo de violaciones. Y, Jorge, no hemos tenido. ¿Cuál es, obviamente, hoy la praxis y a qué nos lleva esta explicación con motivo de los hechos reales que hemos vivido recientemente? Ojo, recientemente. Y me refiero al asunto de la planta General Motors en Silao, con el tema laboral ahí, en donde te pongo un antecedente. General Motors Silao, una planta de hace 15 años de antigüedad, con un contrato colectivo abierto, con un sindicalismo abierto, setemista, en donde no estaba exenta la planta de más de 6,500 trabajadores de problemas. Claro que no. Había inquietudes, sí. Había conflictos individuales, sí. Y había conflictos colectivos que se estaban gestando, sí. Y por lo tanto el sindicato fue en abril de este año a un procedimiento de legitimación de su contrato colectivo, cosa normal en cumplimiento a las reglas de la ley laboral mexicana, de la Constitución Política Mexicana y también del TEMEC. O sea, todos los contratos tienen que pasar en un proceso de legitimación. Quiere decir, es un proceso de aprobación por parte de los trabajadores, lisa y llanamente. Legitimación igual a aprobación por parte de los trabajadores. ¿Qué pasó en abril? Hubo algunos problemas en ese procedimiento de legitimación que se estaba llevando a cabo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría del Trabajo, Jorge, lo suspendió, porque no notó varias irregularidades que estaban aparentemente, ojo, aparentemente violentando ciertos principios de la libre sindicalización. No lo calificó, lo suspendió y ordenó la práctica de un procedimiento de legitimación vía un recuento para los trabajadores en agosto de este año. ¿Qué pasó en agosto de este año? 3,200 trabajadores votaron por el no. No queremos el contrato colectivo. 2,800 votaron por el sí. Hay un diferencial que no suma, ¿ok? ¿Qué pasó en ese procedimiento y cuáles fueron cuál fue la imagen que dimos como mexicanos tanto al mundo como al mundo del derecho del trabajo, nacional e internacional? Uno,
Una cosa muy importante, ¿eh? Una planta trabajando. 2, no dejó de trabajar. 3, un procedimiento de recuento que se llevó a cabo perfectamente bien, con la presencia de observadores nacionales e internacionales. Ojo, nacionales e internacionales. La OIT estuvo presente, el INE estuvo presente, tuvimos observadores y dirigentes sindicales internacionales, básicamente norteamericanos, presente. 0 problemas, no hubo paros y al final del día no hubo violaciones a los derechos laborales. Por lo tanto, no se actualizó ninguna sanción económica ni contra México ni contra General Motors Planta Silao. El procedimiento caminó bien. ¿Qué es lo que esperamos en las próximas semanas o meses? Obviamente, los derechos de los trabajadores del contrato colectivo, del buen contrato colectivo que había en Silao, desaparecieron por el no. Obviamente que no. No, los derechos de los trabajadores permanecen intocados. No hay hoy, al día de hoy, quien representa a los trabajadores hoy. Pero esto obviamente ha puesto, estamos en presencia de un futuro procedimiento de, los trabajadores que votaron por el no, obviamente ya hoy se descubrió que estaban siendo afiliados a un sindicato nuevo, independiente, democrático, con el cual seguramente van a formar y van a firmar un contrato colectivo, o sea, van a promover unas constancias, que así se llaman, constancias de representatividad ante la Secretaría del Trabajo, hoy ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y seguramente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, igual al sindicato setemista que perdió la legitimidad, le va a dar su constancia de representatividad por sus 2.800 trabajadores afiliados. ¿Qué va a tener como resultado eso, Jorge? Una situación aparentemente rara, que hoy la ley ya lo contempla, de que en una empresa puedan haber 2 o 3 o 4 sindicatos activos, legítimamente representados para ciertas especialidades o ciertas áreas del negocio. Es lo que advierto yo como consultor, como académico, que puede llegar a venir. Pero lo más importante de todo, insisto en lo que te dije antes, hoy tenemos una planta trabajando, exportando, sin paros y con un tema laboral pendiente por tramitarse. Otra cosa muy importante que ha causado cierta inquietud, que se relacionó con el TEMEC o no, que fue el asunto relacionado en Aguascalientes con el conflicto colectivo acerca de la planta Nissan. No se relacionó con el TEMEC, no hubo no se relaciona con el TEMEC a nivel micro. A nivel macro, bueno, sí, porque el TEMEC, ojo, en términos del artículo 1 de la Constitución, es un tratado de libre comercio que tiene derechos laborales que son vigentes a favor o en contra de los trabajadores. Punto. Por favor, a nuestros amigos les debe de quedar clara, a nuestros amigos de Voz Crítica les debe quedar clara que el TEMEC, como un tratado de comercio internacional, tiene un apartado laboral, tiene un apartado de derechos y obligaciones para los trabajadores que les beneficia o les perjudica. Todo eso ajustado al marco de la Constitución y al marco de la Ley Federal del Trabajo. ¿Puede llegar a tener más derechos que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo un tratado internacional? Sí, claro que sí, claro. Y en esa dinámica estamos inmersos los mexicanos. ¿Qué pasó en Aguascalientes? Para hacerte un breve resumen del asunto en un minuto. Hubo un procedimiento de titularidad del contrato colectivo en esa planta en Aguascalientes, donde es una planta donde hay 3 grandes instalaciones, hay más de 10,000 trabajadores laborando, había un contrato colectivo, y resulta que ese contrato colectivo fue motivo de la titularidad, fue motivo de pugna a través de otro sindicato, un sindicato nuevo de la Organización de
CATEM, del señor Pedro Aces, que ganó por pocos votos, pero ganó la titularidad de ese contrato colectivo. Es un asunto que fue resuelto en septiembre, fue resuelto en cuanto al voto, pero no está resuelto todavía por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todavía no hay laudo o sentencia final en el conflicto, pero puede venir. Este asunto pues, puede provocar amparos, etcétera. Pero ahí también tenemos que una planta trabajando, una planta en orden, una plantota de más de 10,000 trabajadores funcionando y nosotros como mexicanos fabricando vehículos y exportando los mismos. Son las vicisitudes, mi querido Jorge, de las relaciones laborales hoy con un enfoque internacional, resumido en algunos minutos que espero haya quedado lo suficientemente claro. Para un servidor quedó clarísimo. Yo te quiero pedir, ¿por qué no? En una charla que le dé continuidad, nos platicas ahora ya de los derechos de los trabajadores, en qué han variado para bien o para mal, ya en casos más específicos. Con mucho gusto lo platicaré, pero de una vez te anticipo, no han variado para nada, los derechos de los trabajadores están intocados para bien. ¿Pueden llegar a tener mejores derechos? Sí, en la medida en que tengan, cuidado, un sindicalismo mejor, más democrático, participativo, libre y en voto personal libre, siempre y cuando esos derechos no trastoquen también los derechos de las empresas de que no te puedo dar más de lo que no me permite mi presupuesto, mis números. O sea, son plantas que tienen derechos laborales a favor de los trabajadores buenos. Obviamente siempre hay un nivel de progresividad y siempre se puede dar algo mejor. Yo creo que una de las cosas más importantes que los sindicatos y las empresas habremos de trabajar mucho en ese sentido son planes de productividad, planes de mejora continua que te permitan tener mejor recursos premiando la productividad y la calidad. Pero con mucho gusto, si quieres, en una segunda charla platicaremos más en detallito esto. Me encanta. Muchísimas gracias, Luis. De nada, con mucho gusto. Es un honor para mí y un placer ayudarte y que aclarar a voces críticas a los compañeros y compañeras que nos hacen el favor de escucharnos este tipo de temas que son técnicamente complicados, intentar hacerlo sencillos. Es una ayuda que no tiene precio, es invaluable. Ha sido el licenciado Luis Díaz Mirón aquí en Voces Críticas. Los esperamos pronto.